nosotros vamos a utilizar en los manipuladores. Les decía, la restricción en realidad tiene que ver con la rigidez y la longitud de los eslabones. Y por eso es importante para nosotros, sobre todo, que lo que sigue es lo fundamental para obtener las ecuaciones. Si yo tengo un conjunto de K coordenadas, R1 a RK, sujetas a un conjunto de L restricciones del tipo holonomo, es decir, yo voy a tener L funciones que dependen de las K coordenadas que son igual a 0. Eso en realidad lo que me va a permitir a mí es, en lugar de trabajar con un conjunto de K coordenadas, simplificar el conjunto de coordenadas y tener ahora K menos L coordenadas. El número total menos el número de restricciones. Y eso por supuesto que me va a servir a mí porque el simplificar los estados del sistema siempre es mucho más sencillo para control. Esa es la clave, ¿no? A ver, ¿por qué empezamos con esto? En realidad es porque cuando estamos modelando no es evidente cuáles son las variables independientes que determinan todo el comportamiento del sistema. Parecía algo muy obvio, pero no sucede así. Eso normalmente agarra un conjunto de ecuaciones o de funciones que determinan, según nosotros, el movimiento del manipulador o lo que estemos trabajando, pero no necesariamente ese conjunto es independiente entre ellos. Puede haber relaciones entre ellos y esas relaciones son las que me producen estas restricciones. Y estas restricciones en realidad yo aquí pido que sean del tipo holonomo. Y eso es muy importante. Bueno, lo importante para mí, ¿no? Porque me va a simplificar las cosas. Por lo tanto, el movimiento de K partículas puede expresarse en términos de un nuevo conjunto de n coordenadas generalizadas, y aquí sí ya le llamo generalizadas en el sentido de que este conjunto de n coordenadas es independiente entre ellas. Es decir, ya no puedo quitar ninguna dinámica entre esas n coordenadas. Esto es, las coordenadas RI pueden expresarse en función de las coordenadas QI de esta forma. Es decir, las RI son una función de las Q, de Q1 hasta Qn. En realidad, piensen otra vez en un espacio vectorial. Si la base del espacio es n, pueden tener un conjunto de n más m, pero entre ese conjunto de n más m ustedes pueden agarrar n vectores que les determinan o forman una base de ese espacio. Y cualquier otro elemento de ese espacio vectorial es una combinación lineal de ellas. Sucede algo parecido aquí por el tipo de restricciones que tenemos. Aunque quiero espacio no lineal en general, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces yo ya tengo ahora un conjunto de menor dimensión, es lo que estoy tratando de decir. Donde entonces Q1 a Qn es el conjunto independiente. En nuestro caso las variables articulares desde Q1 hasta Qn corresponden a coordenadas generalizadas de un robot manipulador de eslabones. Y claro, aquí ya sabemos, yo les decía, bueno, es que no es evidente cuáles funciones debo de agarrar como coordenadas generalizadas. Cuando tengo un sistema electromecánico general, donde ustedes pueden meter parte mecánica, eléctrica, no podemos determinar rápidamente cuáles son esas variables. En el manipulador, por supuesto, si es rígido de eslabones, sabemos bien que las variables articulares representan coordenadas generalizadas, y eso es lo importante para nosotros. Recuerden nada más lo que vimos antes cuando vimos el péndulo invertido o el manipulador de un eslabón. Decíamos que θm, y esto es algo muy simple, ¿no? Era igual a r θ l, ¿no? Donde θm, si yo tenía un motor, aquí tenía θm, bueno, tenía un tren de granes, y acá después tenía yo el eslabón, y en esta parte tenía yo θl, ¿no? Y decíamos que había una relación entre θm y θr nada más dado por la relación del tren de granes. Era tan simple como eso, ¿no? ¿Qué es lo que sucede entonces? Bueno, si yo quiero poner, yo puedo tomar rápidamente la derivada, θm igual a r de θl, punto, r es constante, y lo puedo escribir, por supuesto, como una relación entre ellos, ¿no? θm punto menos r de θl es
es igual a 0, y en este caso, pues puedo escribir, entonces ve, puedo escribir como 1 menos R por θm y θl igual a 0. Pero es algo tan simple como esto, ¿no? Rápidamente nos podemos dar cuenta, pues esto es una restricción, ¿no? Que satisface aquella condición. Es una restricción holonoma, porque yo tengo una función que la genera en realidad. Bueno, la puedo integrar. ¿Qué significa que sea holonoma? Holonoma quiere decir que existe, recuerden, la función va a ser va a ser j de q por q punto igual a 0. Esta es la restricción que tiene esta forma que está aquí. Si esta restricción es solo holonomas, entonces existe f tan que la parcial de f con respecto a q es igual a j de q. Entonces lo importante es que puedo generar f, esa función, como el ejemplo que les di. Bueno, les di un ejemplo en el que no podía generar f, que es el caso diferente, ¿no? En el que la restricción se vuelve no holonoma. En este caso, lo que yo pido para determinar que sea holonoma, debo de poder ser capaz de generar esta f. Gracias. Entonces, mi restricción es esta. Ahorita, como la tienen allí, no sirve esto. Esa es mi restricción. Entonces, yo decía, bueno, j de q, siguiendo la misma notación, j de q es igual a la parcial de f con respecto a q, y va a ser la parcial de f con respecto, bueno, aquí tengo dos, q1 y q2, pero en realidad lo que le estoy llamando es θm, y la parcial de f con respecto a θl. Eso es j de q. Y en ese caso, pues para mí sería que 1 menos r. Es esto, ¿no? Eso es j, la parcial de f con respecto a q. Y aquí puedo yo seguir como lo hicimos en el ejemplo. O sea, yo tengo que la parcial de f con respecto a θm es igual a 1, y la parcial de f con respecto a θl es igual a menos r. O sea, de allí parto. Y lo que decía yo, bueno, lo que puedo decir es que la parcial con respecto a θl, la parcial con respecto a θl de la parcial de f con respecto a θm debe de ser igual a la parcial con respecto a θm de la parcial de f con respecto a θl. Y en este caso, pues entonces la parcial con respecto a θm de la parcial de f con respecto a primero esta sería igual a la parcial con respecto a θm de la parcial de f con respecto a θl, que es de menos r. Esto es 0, ¿no? Y al revés, si lo calculan al revés, pues también es 0, es decir, la parcial con respecto a θm de la parcial de f con respecto a θl es igual a la parcial con respecto a θm de f con respecto a θl. F con respecto a es lo mismo, ¿verdad? θm, aquí estas son iguales, pero pónganlos al revés, ¿no? Yo ya estaba
la parcial con respecto a teta m de la parcial de f con respecto a teta l, que es menos r ahora sí, es igual a 0. Y la otra, que es esta, sería que la parcial con respecto a teta l de la parcial de f con respecto a teta m, que era 1 ahora, pues también es igual a 0. Y en eso coinciden, ¿no? Es decir, existe la f que me puede generar esto. Claro, la f ya la conocía, ¿no? Digamos que yo empecé, en este caso, pues empiezo a partir de esta relación. Tomo la derivada y pues evidentemente ahí ya tengo una f. Esto es f, ¿no? De ahí estoy partiendo. El procedimiento de este, digamos, en general no me da la forma de f. En realidad es muy complejo, puedes integrar derivadas parciales. Lo que me da es la noción de la existencia de esa f. Y como f existe, entonces la restricción es holonoma y yo puedo continuar con mi desarrollo. Ese es en realidad lo que estamos haciendo. Verificar que sea holonoma. Si estas relaciones de las derivadas parciales, el intercambio de las derivadas parciales, no se satisface, entonces la restricción es no holonoma, como les dije. Que yo les mostraba el carrito, ¿no? O la moneda. Esa tiene una restricción holonoma. Y en ese caso, las ecuaciones de Euler-Lagrange deben de incluir los multiplicadores de Lagrange, que van asociados al espacio nulo de la matriz de restricciones. Y por eso aquí ya cambian las cosas. Por eso queremos que sea que sea holonoma. Bueno, entonces, que sea holonoma nos permite pues cambiar la dimensión de las coordenadas iniciales. Tenemos una dimensión más pequeña. Claro, si no existieran las restricciones, pues yo debo de trabajar con estas. Debería de trabajar con estas, ¿no? Con las K coordenadas, pero dado que existen N restricciones, pues trabajo con N coordenadas. Bien, para encontrar las ecuaciones de Euler-Lagrange vamos a ir con la noción de desplazamientos virtuales. Esto lo hacemos rápido, ¿no? Como un recordatorio de lo que yo supongo que ya vieron alguna vez, de lo que hicieron en el primer cuatrimestre, ¿no? Me parece. Vieron modelado, ¿no? Dinámica e ingeniería, ¿no? Ay, no sé cómo se llama, modelado. Ay, no Modelado sé. de sistemas dinámicos. Modelado de sistemas dinámicos. Sí lo vieron, ¿no? Bueno. Para el sistema de K partículas, R1 a RK sujeto a las restricciones 14, la restricción holonoma de distancia, un conjunto de desplazamientos infinitesimales para cada una de las coordenadas, sea delta R1 hasta delta RK, que satisfacen las restricciones 14, son llamados desplazamientos virtuales. Son infinitesimales, ¿no? Considere el nuevo conjunto de partículas, ahora nada más R1 y R2 sujeto a la restricción 3. Restricción de distancia, ¿no? La distancia entre R1 y R2, la distancia entre R1 y R2 es igual a L, o que lo puedo poner de esta manera, ¿no? R1 menos R2 traspuesto por R1 menos R2 igual a L cuadrado. Eso es lo que dice entonces que la distancia entre dos puntos no va a cambiar, que va a permanecer constante. Sus desplazamientos virtuales pues es R1 más delta R1 y R2 más delta R2. Si yo sustituyo en la restricción, pues lo que tengo que R1 es delta R1 más delta R1 menos R2 menos delta R2 traspuesta por la misma sin traspuesta, ¿no? Igual a L cuadrada. Eso pues ya es mucho más fácil de desarrollar. Juntan el R1 menos R2 más delta R1 menos delta R2, lo mismo de este otro lado y multipliquemos, ¿no? Entonces me queda R1 menos R2 traspuesta por R1 menos R2, que es este primero. Aquí está. R1 menos R2 ahora por este otro que está acá. Y lo mismo, ¿no? Este por este me da este y este por este me da, este por este me da este que está hasta abajo y este por este es este.
Aquí pues ya es evidente que ¿cuáles son iguales? Que este y este son iguales, ¿no? Vean, nada más está afectado por el traspuesto. Pero, dado que esto es escalar, cada uno de ellos, pues estos dos son iguales. Los escalares son iguales, sí, ¿no? Cuando hay traspuesto. Eso me lleva a escribir la ecuación de esta manera, ¿no? En el cual, bueno, acá se lo ¿Se eliminó? sí. Vean, lo que tengo es que la restricción es esta, y entonces tienen R1 menos R2 por R1 menos R2 igual a L cuadrado. Entonces esto se va con esto y me queda solamente la otra parte. Por eso es que queda igualada a 0, ¿no? Ya no hay el L cuadrado. Y ahí pues sumamos las que son iguales, ¿no? El R1 menos R2 por traspuesta por delta R1 o R2 es igual, súmenlos, es este y este, va a ser igual al del medio, que es este, y este yo lo puedo escribir como otra vez como una norma cuadrada de esa distancia, pasándola del otro lado con signo negativo y ya, ¿no? ¿Eso qué me lleva? A que yo aquí puedo considerar, y este es el único punto que ya no desarrollo, pues puedo considerar, dado que tengo desplazamientos infinitesimales, puedo considerar que ellos son suficientemente pequeños para que el cuadrado lo pueda considerar cero. Cuando tomo el límite eso puedo considerar, y entonces la restricción que queda es una restricción de este estilo para la que estoy considerando, ¿no? La restricción de distancias constantes. Esto siempre se debe de satisfacer. Y eso es lo que me dice que yo puedo tener movimientos de este estilo. Claro, consideren, ahorita pensando en el manipulador, pues que esto puede ser un eslabón. Entonces el eslabón se puede mover así, se puede mover así también, se puede mover hacia allá, se puede mover hacia acá. ¿Cuál es la clave? De que se tiene que mover sin variar la distancia entre los dos puntos. Cosa que sucede, ¿no? Tenemos eslabones rígidos, no se puede cambiar esa distancia, bueno, al menos en ese tipo de manipuladores, no podemos cambiar la distancia entre las articulaciones de los eslabones. Entonces, tengo traslaciones y rotaciones que puedo hacer en ese eslabón, en los eslabones. Esto es mucho más sencillo de ver que esta otra, pero también se puede demostrar que en realidad el problema es que con movimientos de este estilo, es que el manipulador no cambia la distancia, pues entre R1 y R2 no cambia, y entonces tengo la misma restricción. Bueno, suponga que se satisfacen las relaciones 15, es decir, que RI la puedo expresar como una función de Q1 hasta Qn, ya en términos pues del nuevo conjunto de coordenadas generalizadas. Bajo estas condiciones pues yo puedo tomar el diferencial de RI, y el diferencial de RI pues sería la parcial de RI con respecto a Q por dt. Y eso, si lo quiero poner ya con más detalle, pues el diferencial de RI va a ser el diferencial de RI con respecto a Q1 por dQ1, con respecto a Q2, con respecto a Qn por dQn. Y esto lo voy a poner de manera sintética como la sumatoria de j igual a 1 de la parcial de RI con respecto a QJ por dQJ. Y luego, si quieren, lo pongo de esta otra manera, ¿no? Vectorialmente, pues queda este vector gradiente por este otro vector de diferenciales. Eso porque vamos a ir tratando de cambiar la notación que teníamos, ¿no? Lo que queremos hacer es cambiar de las coordenadas R, de las k'ésimas coordenadas, de las coordenadas R a las coordenadas Q. Entonces, considerando igual a 1 hasta acá, recuerden que RI va hasta acá, entonces tengo que DR
esta matriz por default. Este es el primero, el segundo, el tercero, hasta acá, ¿no? Y tengo una matriz entonces, que si ustedes asocian esto como una transformación de R a DQ, es lo que tengo una matriz, podemos pensar otra vez en un espacio vectorial, que ya sabemos que esta relación o no apego entre uno y otro podría ser único en el caso de que esto fuera cuadrado o invertible, cosa que no sucede aquí, ¿no? Sabemos que tenemos una relación entre R en DQ y es a través de esa matriz que la podemos relacionar. Para cambios infinitesimales, la representación esta me sirve para cambios de delta RI, delta QI. Entonces lo que yo tengo, en lugar de tener esta, de aquí a acá, pues puedo considerar que estos son cambios infinitesimales y tengo delta R es igual a la parcial de R con respecto a Q por delta Q. Y lo mismo hago acá, ¿no? Si esto está escrito acá, pues lo puedo poner como esto que está acá. Y entonces delta RI es la sumatoria de J igual a 1 hasta N de la parcial de RI con respecto a QJ por delta QJ. Y ahorita vamos a por qué es la importancia de los desplazamientos infinitesimales, donde los desplazamientos virtuales delta Q1 a delta Qn no están sujetos a restricciones, ya son las coordenadas generalizadas, que es lo importante, ya que se encuentran implícitas en las relaciones de RI, ¿no? Por esta razón, las coordenadas QI se denominan generalizadas. Ya no hay nada que simplificar, ¿no? Yo pensaba que no afecta, pero sí afecta esta cosa para estar hablando. Sistemas con restricciones. Y aquí viene la importancia de los desplazamientos. Suponga que el conjunto de partículas se encuentra en equilibrio. Hicimos, digamos, la restricción la puse en términos de 2 partículas nada más, pero podemos tener n partículas. Entonces la fuerza resultante aplicada sobre cada partícula es 0 si está en equilibrio, ¿no? No hay nada que hacer. Lo anterior implica que el trabajo realizado por un conjunto de desplazamientos virtuales es 0. No hay desplazamientos, no hay trabajo. De lo anterior, la suma del trabajo realizado por cualquier conjunto de desplazamientos virtuales es también 0. Entonces, la sumatoria, considerando las partículas desde igual a 1 hasta acá, de Fi, esta es la fuerza y este es el desplazamiento, debe de ser igual a 0. Estoy en equilibrio, ¿no? No tengo por qué tener trabajo. Fi entonces es la fuerza total resultante en cada partícula y puede expresarse, esta Fi es la suma de las fuerzas externas más las fuerzas de restricción. Pero el trabajo general pues es igual a 0. Bueno, la clave entonces donde Fi es la fuerza externa aplicada y FIA es la fuerza de restricción de la partícula. Como el diagrama que hicimos, ¿no? Donde había las fuerzas externas y las fuerzas de restricción. Suponga que el trabajo realizado, y esta es la suposición importante, que en realidad se satisface para las restricciones que estamos considerando. Suponga que el trabajo realizado por las fuerzas de restricción correspondientes a un conjunto de desplazamientos virtuales es 0. Si esto sucede, es decir, si solamente las FI por el desplazamiento es 0, pues entonces la ecuación general de la F mayúscula que tiene las externas más las restricciones, resulta que la sumatoria entonces de las fuerzas externas, esta es una F, parece integral, pero bueno, es una F por delta RI, debe de ser igual a 0. De esta manera nos quitaríamos las fuerzas de restricciones que dijimos, teníamos la disyuntiva de desarrollar las ecuaciones considerando las fuerzas de restricciones más las fuerzas externas o solamente, posiblemente, las puras fuerzas externas, que en realidad la ventaja es que yo conozco las externas pero no conozco las de restricciones, tendría que calcularlas y ese es el punto, ¿no? Yo quisiera no calcularlas. Entonces por eso, si esta hipótesis es cierta, pues yo tendría entonces
que esta ecuación también sería cierta. Pero esta nada más depende de las fuerzas externas, que es lo que a mí me conviene. Entonces, el trabajo realizado por fuerzas externas correspondientes a un conjunto de desplazamientos virtuales es cero. Para que 25 sea cierta, la que me interesa, se requiere que las fuerzas de restricciones no produzcan trabajo. Se requiere 24. Esto es, que se satisfaga 24. En el caso particular de la restricción 17, que es la que a nosotros nos incumbe, la distancia entre R1 y R2 es igual a L, partículas unidas rígidamente por cables sin masa, el principio de trabajo virtual se satisface. A ver, ¿y cómo lo vemos rápidamente? Al menos para dos partículas. En el caso de la restricción 17, la distancia de R1 a R2 es igual a L. Las fuerzas de restricción deben respetar la dirección dada por el vector que conecta las partículas. Y en eso, déjenme pongo el dibujo pasado. A lo que me refería, pues, entonces, si tengo dos partículas, esta es la fuerza externa y esta es fuerza externa. La fuerza que viene aplicada aquí me genera esta fuerza de restricción, que bueno, en la otra notación tiene una A aquí arriba, ¿no? Aquí tiene una R abajo. Pues esta me genera esta fuerza, pero esta me genera esta que viene hacia acá. Si se fijan, esta y esta van en la misma dirección, van en la dirección de R1 menos R2 o R2 menos R1. ¿Y qué sucede aquí? Que como estas se encuentran en equilibrio, pues esta debe de ser igual a esta. Pero al menos, digamos, es como una constante multiplicada por R1 menos R2. Lo que tenemos como fuerzas de restricción. La fuerza ejercida en R1 entonces tiene esta forma. Si se fijan, va en la dirección, es una fuerza de restricción que va en la dirección de R1 menos R2 para algún C, para que le da la magnitud, ¿no? Que puede cambiar si la partícula cambia de posición. La fuerza ejercida por la segunda partícula, pues también, la fuerza de restricción 2 también tiene esta forma, solamente que va con signo negativo, ¿no? Tiene la misma. Entonces, la sumatoria de las fuerzas de restricciones, FIA de C, delta RI, aquí sería hasta 2, ¿no? Nada más. Sería que F1, bueno, F1 y F2, K debería de ser 2 en este caso, y sería este por delta R1, o sea, C R1 menos R2 más C este otro, que es lo mismo, R1 menos R2 por C. Entonces me queda una expresión de C R1 menos R2 transpuesta por delta R1 menos delta R2. Y esta, pues es la que determinamos que debe de satisfacerse y ser igual a 0, lo vimos en la ecuación 20. Y entonces, por lo tanto, al menos para las restricciones que estamos considerando, el trabajo generado por las fuerzas de restricción va a ser igual a 0. Y eso es lo que nos simplifica las cosas, ¿no? Lo anterior puede generalizarse, por supuesto, al caso de K partículas. Ya no queda tan simple como esto, ¿no? Hay que considerar más cosas y geométricamente puede ser un problema, pero de todos modos lo puede hacer, matricialmente se puede hacer, ¿no? La restricción anterior es equivalente a pedir que las distancias entre las partículas evidentemente no permanezcan constantes. Y por lo tanto el principio de trabajo virtual se satisface al considerar cuerpos rígidos. Es decir, el trabajo efectuado por las fuerzas de restricción va a ser igual a 0. Y eso es lo que decíamos, ¿no? Nos permite entonces trabajar nada más con el trabajo generado por las fuerzas externas.
esta parte, ¿no? La ecuación 24, entonces yo la puedo considerar que es cierta, al menos en el tipo de restricciones que vamos a considerar, y nada más entonces generar el trabajo a partir de la ecuación 25. Bien, entonces consideramos esta ecuación, ¿no? Que es la original. Se requiere transformar esta ecuación a su representación en coordenadas generalizadas. Aquí, vean, todavía no tengo coordenadas generalizadas, estoy en RI. Para sistemas de partículas que no se encuentran en equilibrio, el principio de D'Alembert establece que es posible introducir una fuerza adicional que la vamos a generar a partir de PI, la derivada de PI, menos PI punto, donde PI viene por el momento, a cada partícula PI, que es el momento de la partícula, de tal forma que la partícula esté en equilibrio. Sabemos que se está moviendo. Si yo le sumo la fuerza generada por el momento, la pongo en equilibrio. Es un truco, ¿no?, virtual que estamos haciendo aquí. Entonces la ecuación 26, la ecuación original, puede modificarse al considerar como fuerza no nada más F, sino F menos PI punto. Y entonces bajo estas condiciones otra vez tengo un sistema de partículas en equilibrio, lo que ya vimos anteriormente. Y si está en equilibrio, me quito de preocupaciones considerar las fuerzas de restricción. En realidad ese es el punto, ¿no? Considerando de nuevo el principio de trabajo virtual, es posible considerar que la ecuación 24 es válida otra vez, ¿no? Lo que decíamos, de que las fuerzas de restricciones no producen trabajo, o el trabajo producido por las fuerzas de restricción es cero. Con lo cual entonces la ecuación que yo tengo finalmente, en lugar de tener esta igualada a 0, es esta menos esta igualada a 0. Pero eso estamos hablando lo mismo, ¿no? Me debo de preocupar por escribir esta ecuación en términos de las coordenadas generalizadas y no de las coordenadas originales, que son las delta RI, sino las quiero en delta QI. Esa es mi preocupación ahora. Como delta RI no son independientes, esta ecuación podría satisfacerse para delta RI diferente de 0, pues como una combinación lineal, piensen, ¿no? Es una combinación lineal de vectores que no son independientes y por lo tanto podría ser 0. Se requiere expresar la ecuación 27, que es lo que vamos a hacer ahorita, en términos de las coordenadas generalizadas, las cuales sí son independientes. De cualquier forma, ¿no? Les decía, ahorita no se puede ver por qué quiero que sean independientes, se va a ver al final. En realidad la importancia de por qué quiero ese conjunto independiente. Pero es evidente, digamos, en este punto, es evidente que en lugar de trabajar con 10, prefiero trabajar con 5, ¿no? Por ejemplo. Esa sería la clave ahorita, pero en realidad la solución, las ecuaciones, viene del hecho de que esas coordenadas son independientes. Ahorita vamos a verlo. Entonces, a partir de 21, que es la representación o la relación entre delta RI y delta QJ, entre los dos conjuntos, se obtiene entonces, a ver, esta ecuación es la sumatoria del D igual a 1 hasta acá, de FI traspuesta por delta RI. Aquí ya quité las de restricciones, ¿no? Porque ya supusimos que se tiene como suposición que el trabajo es 0. Entonces me va a quedar FI traspuesta por delta RI, nada más la primera parte, pues va a ser igual a FI traspuesta por delta RI, pero delta RI es esto. Sustituyo esto acá, tengo esta otra representación, y entonces tengo una doble sumatoria de D igual a 1 hasta acá y de J igual a 1 hasta N, de FI traspuesta por delta RI de QJ por delta QJ. Y eso, fíjense, estoy hablando de trabajo. Todo esto está multiplicado por el desplazamiento. Entonces todo lo voy a llamar phi j por delta QJ. Entonces phi j, ¿qué es? Finalmente pues es esta, ¿no? Es la jésima fuerza generalizada. Llamémoslo así, ¿no? Definámoslo así. Nótese que phi j por delta QJ
tiene dimensiones de trabajo, eso lo sabemos, de ahí estamos generando todo, ¿no? Pero no necesariamente se cumple que este phi, el phi j, tenga dimensiones de fuerza y tampoco de que QJ tenga dimensiones de desplazamiento. Esto, digamos, es una observación general dependiendo del tipo de sistemas que estén tratando. Si es de naturaleza eléctrica, estamos hablando de naturaleza mecánica aquí, pues evidentemente que aquí se satisface y esto es un desplazamiento, ¿no? Pero podría ser en otro tipo de sistemas donde no necesariamente, pero los desarrollos pues son iguales, ¿no? Entonces la ecuación que nos interesa, pues ahora tiene esta forma. Y vean, aquí ya tengo QJ, esto ya es importante para mí, pero de este lado tengo otra vez delta RI. Y entonces pues agarro el lado derecho de esta ecuación 30, ¿no? Sumatoria desde igual a 1 hasta acá, de P traspuesta punto por delta RI. Dijimos que P era igual al momento, entonces es igual a MI por RI punto. La masa por la velocidad, pues. Si tomo la derivada, pues sería la masa por la aceleración, ¿no? La masa por la aceleración. Y eso es una fuerza. Multiplicada por el desplazamiento, delta RI. Otra vez, yo sé que delta RI es la parcial de RI con respecto a QJ por delta QJ. Entonces lo sustituyo le sustituyo esto. Y lo que tengo ahora para esta es esta expresión. Me interesa escribirla de otra manera por la estructura final. Entonces ustedes pueden ver que la derivada con respecto al tiempo de MI RI punto traspuesta por delta RI con respecto por delta QJ, si tomamos la derivada, pues es desconstante, es un efecto. Esta me queda la doble derivada por el mismo término aquí, más MI RI punto traspuesta por la derivada con respecto a T del siguiente término. Y este que está aquí es este que está acá, ¿no? Entonces, que aquí pueden despejarlo, este lo despejamos, y este entonces es igual a la derivada con respecto a T de todo esto, menos el término este que está aquí, ¿no? MI RI punto traspuesto por la derivada de T del diferencial de la parcial de RI con respecto a QJ. Y entonces mi tarea ahora es sustituir este término que está aquí acá. Aquí se fijan, ya me está apareciendo el QJ, ¿no? ¿Qué fue el término? Fue esto que está aquí. Es esto que está aquí. Ya está por QJ. Y aquí me aparecen términos en QJ. Pues ya estoy haciendo la transformación a las coordenadas generalizadas. Aquí, recuerden, nada más. Aquí lo hicimos para un elemento nada más. Pero este iba desde 1 hasta acá. Como lo hice para uno, pues debo de tomar toda la sumatoria, ¿no? De todos los términos. Y al tomar toda la sumatoria de los términos, lo que tengo es esta sumatoria, ¿no? Es una sumatoria nada más desde igual a 1 hasta acá, la sumatoria de igual a 1 hasta acá, donde pues está ahora representado por esta diferencia de términos. Hasta aquí, más o menos dejemos P, la parte de P, ¿no? La segunda parte de la ecuación. Nada más necesitamos unas relaciones extras, dijimos. RI ahora es una combinación lineal de Q1 hasta Qn. Lo podemos simplificar, ¿no? De esta forma. Entonces, RI punto, la derivada de RI con respecto al tiempo, es igual a la parcial de RI con respecto a Q por Q punto. Y esto es entonces la sumatoria de las RI con respecto a QJ por QJ. Y esto es igual RI, si consideramos que RI punto, RI es un vector, ¿no? Entonces es la velocidad, RI punto es la velocidad de ese vector. Entonces la velocidad es esto que está aquí. La parcial de RI con respecto a Q
RI es este, entonces este gradiente. Y la parcial, que va a ser igual a las parciales de BI, este es BI, con respecto a Q punto. Si toman las parciales con respecto a Q punto, vean, se llevan nada más esta parte y les quedan las parciales de RI con respecto a QJ. Y por eso, entonces, DRI con respecto a Q es esto o es esto, como lo quieran ver. Es exactamente lo mismo. Y lo que en realidad estamos diciendo es que la parcial de RI con respecto a QJ es igual a la parcial de BI con respecto a QJ punto. Para simplificar, ahorita quiero poner todo en términos de velocidad, en realidad. Bueno, por otra parte, la parcial con respecto al tiempo, perdón, la derivada con respecto al tiempo, de la parcial de RI con respecto a QJ, estoy tomando con respecto al tiempo, entonces con respecto a Q1 por Q1 punto, por QN por QN punto, saquemos el QJ, puedo cambiar el orden de derivación, saco esta y dejo el Q1 hasta QN, y lo que sucede es que esta es la sumatoria de J igual a 1 hasta N de la parcial de RI por QJ por QJ punto. Pero esto, todo esto más bien es igual a BI, la acabamos de calcular, y entonces tengo la parcial con respecto a QJ de BI. Y entonces, bueno, dado que ya sí se lo estoy poniendo, ¿no? Esta sumatoria, pues, todo esto es BI. Entonces tengo la parcial de con respecto a QJ de BI. Esto es esto, ¿no? Y entonces a lo que llegamos es que la derivada con respecto al tiempo de la parcial de RI con respecto a QJ es la parcial de BI con respecto a QJ. Y ahora sí ya podemos. Las relaciones que obtuvimos ahorita fue que RI punto es BI. La parcial de RI con respecto a QJ es la de BI con respecto a QJ punto. Y la última es la derivada con respecto al tiempo de delta RI por delta QJ, es la parcial de B y con respecto a QJ. Y entonces retomemos la segunda parte de la ecuación del trabajo. Decíamos, la que encontramos, que esta sumatoria era igual a la sumatoria de estos dos términos. Entonces, ¿qué pasa si relacionamos estos dos términos con estas relaciones que están arriba, con las equivalencias de arriba? Yo tengo entonces que tengo M por RI punto, pero RI punto es BI, ¿no? Directamente, BI traspuesta. La parcial de RI con respecto a QJ es la parcial de BI con respecto a QJ punto. Lo pongo por esto. Y del otro lado tengo MI, RI punto, que es BI traspuesta, y tengo la derivada con respecto a T de delta R con respecto a QJ, que es la parcial de B con respecto a QJ. Entonces le cambié la representación, la hice más sintética, menos, ¿no? Y aquí pues ya llego a la relación que hicimos cuando pusimos la partícula cayendo. Vean, sabiendo que la energía cinética tiene esta forma, K es igual a las sumatorias de igual a 1 hasta acá, de un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, digamos, en escalar, la velocidad transpuesta por la velocidad. Entonces, ¿qué tenemos? Que tenemos que la parcial de K con respecto a QJ sería entonces, debo de tomarlo aquí con respecto a QJ, entonces la BI es la única que tiene relación con QJ, sería un medio de la masa por la velocidad de BI traspuesta por QJ, por BI más un medio de la masa por la velocidad I traspuesta por la velocidad con respecto a QJ. Y estas dos evidentemente son iguales, ¿no? Uno es el traspuesto del otro, entonces por lo tanto tengo que esto es igual a 1 desde la sumatoria desde igual a 1 hasta acá, de MI, y ahí puedo agarrar cualquiera de los dos términos. BI traspuesta por la parcial de BI con respecto a QJ.
Y esto, si se fijan, tiene relación con esto que está acá, ¿no? Digamos, esto lo voy a escribir en términos de la energía cinética. Por otro lado, la parcial de K con respecto a QJ punto, pues es la misma ecuación, nada más con respecto a QJ punto se me da lo mismo, donde B y me queda con respecto a QJ punto, ¿no? Es la misma estructura por tener esa parcial. Y entonces, la sumatoria desde igual a 1 hasta acá, de MI, RI traspuesta, delta RI con QJ, no es otra cosa ahí está. ¿Qué pasó? La parcial de K bueno, esta, pero la sumatoria desde igual a 1 hasta K de MI es esta todo, ¿no? Son estas dos. Esta es esta es esta y la otra es la que está en el siguiente, sacando la derivada con respecto a tiempo. Entonces por eso va de aquí. Entonces, por eso yo puedo escribir esto que está aquí, con las dos relaciones que hicimos. ¿Ven? La primera es esta y la segunda es esta con la derivada con respecto al tiempo. Y entonces, ¿eso qué me permite? Pues al término que tenía, el segundo término de la relación de trabajo, que era este, pues lo puedo escribir ahora como esto que está aquí. Recordemos esa ecuación si quieren, ¿no está ahí? No. No, está abajo, ¿no? No, esta es la última que tuvimos. Por delta QJ. Es esta, ¿no? Esta es la segunda parte que ya depende de delta QJ aquí, que nos la hemos cambiado. Entonces, ese término entonces yo lo puedo escribir como esta parte que está aquí. Y entonces la ecuación original, que era esta, en delta RI, que decía yo que no quería el delta RI, lo quería en delta QJ, en delta Q. Entonces lo puedo escribir, bueno, uno es en J y otro en I, porque recuerden que I va de 1 hasta acá y J va desde 1 hasta N, ¿no? Entonces, al sustituir las dos, esta la habíamos encontrado que era gamma J delta QJ y la segunda parte es esta. Y decíamos, lo que yo tengo aquí es que los dos tienen el delta QJ. Y si eso es así, podría yo factorizarlo. Y tengo una sumatoria desde J igual a 1 hasta N de delta QJ por ciertos factores. Dijimos que el delta QJ eran independientes. Si son independientes, la única manera de satisfacer esta ecuación es cuando los coeficientes son igual a 0. Y de aquí surge la solución del hecho de que, como les decía, que estas nuevas coordenadas son independientes. Y por lo tanto, entonces, lo que me resta decir es que para que esto se satisfaga, esto que está aquí adentro debe de ser siempre igual a 0. Perdón, bueno, debe ser igual a 0, pero ya pasé el phi j del otro lado, para j igual a 1 hasta n, ¿no? Y que en realidad estas son las ecuaciones que yo quiero. Aquí está la representación estándar de Lagrange. Supóngase ya para terminar que las fuerzas generalizadas, que la fuerza generada phi j es la suma de una fuerza externa aplicada a la partícula, que son las que normalmente nosotros aplicamos,
más el efecto debido a un campo de potencial. Y ese campo de potencial pues, es la gravedad en general. Entonces, phi j podría tener la forma de la parcial menos la parcial de P con respecto a QJ más los pares que nosotros estamos aplicando. Y eso me lleva entonces donde tau J es una fuerza externa y P de Q es una función de energía potencial. Donde pues sí, la parcial, el gradiente negativo de P con respecto a QJ es la fuerza, ¿no? Y eso me lleva a que la puedo expresar de esta manera entonces mi ecuación. Y si la puedo poner así, pues lo paso para acá y me quedaría expresada en esta otra forma que está aquí. Y dado para simplificar todavía más que aquí ya tengo K menos P, pues defino L como K menos P lagrangiano, y como L entonces ya no va a depender de la derivada con respecto a QJ, pues entonces puedo escribir que esta ecuación la puedo sustituir por esta es L y esta la puedo poner por L también. Entonces me queda la derivada con respecto al tiempo de la parcial de L con respecto a QJ punto menos la parcial de L con respecto a QJ igual a las fuerzas externas, al tau J, ¿no? Y esto desde 1 hasta n, que son todas las coordenadas generalizadas. Entonces L es el lagrangiano de la ecuación del sistema y representa las ecuaciones del movimiento aquí. Hasta aquí tenemos las ecuaciones. Nuestra labor ahora va a ser, en principio, determinar cuáles son nuestras variables independientes. Que para los manipuladores ya sabemos más o menos cuáles son. Ahí no hay ningún problema. Y en segundo lugar, darle una estructura que a mí me convenga para propósitos de control. Hasta aquí, bueno, hasta aquí ¿cuál sería mi problema si yo ya sé cuáles son las coordenadas generalizadas? Supongan que yo ya sé cuáles son las coordenadas originales y las restricciones, lo que me lleva a las coordenadas generalizadas. Ya las tengo. Lo único que me hace falta entonces es calcular las energías, la energía cinética y la energía potencial. La energía cinética es la fundamental porque es la mayor parte de esta ecuación y la potencial la meto después, ¿no? Aquí es donde definimos, aquí entra la potencial. Entonces ya simplemente me falta una estructura para esas ecuaciones. Yo podría agarrar esto, resolverlas y ponerlas en variables de estado, como ustedes lo hicieron en el curso de no lineales. Trabajaron con sistemas en variables de estado. Es decir, sistemas que tienen la forma x punto igual a f de x en general más g de x por u con una entrada de control lineal. O podría ser sistemas de la forma más general de f de x por u, ¿no? Donde u es la señal de entrada. Esto es lo que trabajaron, donde entonces el vector de estados x es el vector de coordenadas generalizadas que ustedes tenían. Si no fueran generalizadas, lo que resulta es que si decían que x estaba en Rn y estas x no fueran generalizadas, pues entonces la dimensión de este sistema debería ser menor. Y ustedes deberían de ser capaces de encontrar una representación de menor dimensión que les represente la misma dinámica. Normalmente, cuando ya les dan un sistema, sea sistema tal, pues se asume que son generalizadas todas, ¿no? Siempre trabajamos con esa hipótesis desde inicial. Las coordenadas que les están dando son generalizadas. Les podrían dar una que es igual a 0, pues, o sea, x1 punto igual a a por x2, x2 punto igual a x2 punto igual a x1 al cuadrado y x3 igual a 0 si quieren. Estas no dependen de esta. x3, ¿no? Esta dinámica es constante. Ni siquiera me preocupo aquí para qué. No la puedo meter, no tiene ningún sentido. Pues me quedo nada más con estas dos ecuaciones, que sería el caso trivial, ¿no? Esto que estoy poniendo aquí. Pero podría suceder. En sistemas lineales, por ejemplo, se dice que el sistema solamente tiene un punto de equilibrio. Digamos, si tienen un sistema lineal, y si podemos quitar la señal de control, ¿no? X punto es igual a A por X. Y si tiene un solo punto de equilibrio, digamos que 0 es igual a X, lo que quiere decir que X, o yo quisiera que X fuera igual a 0, pero para eso necesito que esta A sea invertible.
Y se asume entonces, en todos los sistemas que empiezan a trabajar, que el sistema tiene un punto de equilibrio en el origen. Pero podría ser que la representación tuviera más. Pero eso lo único que dice en un sistema lineal es que están trabajando con un sistema sobredimensionado, que deberían de simplificarlo a una dimensión menor. Pero claro, en todos los libros tratan el sistema como tal y ya. Ese es el sistema y todas las coordenadas son generalizadas. Entonces aquí pues les decía, ¿no? Cuando estamos modelando, en realidad es un problema. O sea, si ya les dan cierto sistema y les dan el modelo, pues ya trabajan muy a gusto. Pero si ustedes tienen que generar el modelo, la verdad no sale a la primera, es un problema. Siempre tienen complicaciones de definir variables, cuáles les interesa más. Digamos un caso clásico de esto, de modelado, que tiene que ver con los robots bípedos, que son cadenas, cadenas se puede considerar de manipuladores. Digamos, piensen que tienen un robot de este estilo, con dos patas, ¿no? Y esto un tronco, si quieren, o una masa aquí. Aquí tiene una articulación, aquí tienen otra, aquí tienen los pies. ¿Cómo generan el modelo? Digamos, si yo tengo un manipulador y aquí está anclado, tengo articulaciones aquí, 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 no tengo ningún problema, aquí tengo mis ejes. Ya la cinemática la sacan así, ¿no? Referencian todo al origen. Y ahí no hay ningún problema, ya saben en qué están trabajando, contra qué se pelean, cómo se van a mover estas articulaciones con respecto a esto. Pero aquí, ¿qué les conviene más? Digamos, en un paso, mientras este está fijo, este se mueve, en la pata, ¿no? Cuando este ya llega al suelo y se estaba dando el paso, pues este empieza a ser el siguiente paso, este empieza a ser fijo y este se mueve. Entonces, al principio, y duraron varios años, todo el mundo trabajaba con ejes aquí y iba cambiando ejes. Pero eso daba que nada más tenían un movimiento continuo para un paso. Y en el siguiente ya cambiaban el eje y empezaba el otro. Claro, si eran exactitos las dos piernas, trabajaban con el mismo modelo. Resultó que la mejor manera de modelarlo era poner el eje aquí. Y tienen un eje móvil acá, el eje, bueno, lo van a poner acá, ¿no? Entonces, pero esto fue después de mucho trabajo. No fue al principio, mucha gente trabajaba con esto y daba leyes de control y todo. Pero la forma más eficaz parece ser esto, relacionar este punto a un eje inercial y ya todo lo demás moviéndose aquí sobre este eje móvil. Y eso, bueno, pues pareciera, ahorita ya se nos hace, pues sí, porque ahí se referencia todo y no hay que cambiar de ejes fijos. Aparte se relaciona con la forma de caminar del ser humano, ¿no? Porque como quien dice, movemos mucho la cadera para estabilizar el cuerpo, entonces si nuestro eje como inercial de nuestro cuerpo está en la cadera. Todo surgió, bueno, digamos, el modelado de esto, y no sé, seguro que han visto videos del caminado humano en realidad. Le han puesto muchos, ¿cómo se llaman? Sensores para ir verificando cómo nos movemos, porque no era evidente cómo mover las patas de un manipulador mecánico. Claro, lo primero que se hizo fue tratar de copiar el caminado humano, y ya después, teniendo el modelo de aquel sistema, lo que se hizo fue un proceso de optimización para ahorrar energía, que en realidad resulta que es lo que hacemos los humanos, ¿no? El movimiento de la cadera, que va así más o menos, dependiendo de si camina o corre uno, minimiza la energía. Claro, el humano lo aprendió en miles de años, ¿no? Nosotros, para poder llevar esto en funcionamiento, pues eran cosas, lo podíamos hacer, por ejemplo, al principio, se podía hacer que caminara, pero no se podía probar la estabilidad general. Y en general, digamos, nosotros, al construir cosas, podemos construir más de lo que podemos probar matemáticamente. Sí, eso lo van digamos, el desafío de hacer algo en la tesis de maestría o de doctorado, pues tiene que ver con eso, ¿no? Probar rigurosamente que lo que ustedes están proponiendo, al menos en una vecindad, sea cierto. Si no lo pueden probar, bueno, pues sí lo pueden construir, claro, pues Honda hizo
bípedos y humanoides hace muchos años y no podía probar nada. Pues sí, pues claro, pero se movía, ¿no? Y eso es importante también, son dos vertientes de la gente que hace. Funciona, pero no sabes por Sí, qué. sí, no, bueno, nos imaginamos porque tenemos la lógica de por qué va a funcionar y lo construimos bajo ese principio, pero no lo podíamos probar. Lo que se probó aquí, y ya vamos allá de lo que va más allá del Yaku, lo que se probó es que el ciclo de caminado de un bípedo, o cómo lo probaron la primera vez, si fue un paper premiado en el TAC, en el Transaction Automatic Control, lo que se probó es que se generaba un ciclo límite en el caminado del humano. Y todo lo que se probó es que el caminado de las patas, el movimiento, tiende a un ciclo límite cuando ya uno va caminando bien, que no tiene problemas, no hay hoyos, no hay nada, no hay perturbaciones. Y esa prueba, pues, requirió varios años. Pero es normal, pues, la gente va paso a paso subiendo, nos propone algo, propone otras cosas, y Akunov no considera los ciclos límites. Por eso les digo que va más allá de eso. Si ustedes tienen un problema de ciclos límites, pues no lo van a poder probar con Akunov. No les da una relación. Él se va a puntos de equilibrio. Y claro, pueden generar lo que hacemos usando el Akunov, generamos variables de error, en las cuales probamos que los errores que convergen a valores deseados, los errores se van a cero. Pero no se puede hacer para ciclos límites. Pero bueno. Entonces ya tenemos las ecuaciones, pero les decía yo, pues esto no es suficiente todavía, al menos para nosotros, ¿no? Tenemos que generar la energía cinética y potencial de mi manipulador. Para aplicar las ecuaciones de Lagrange a un robot manipulador